Bienvenidos a Memorias de un Consultor, aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 67 de Memorias de un Consultor. Cuéntame. Windows Live Messenger o Microsoft Messenger o simplemente Messenger fue un cliente de mensajería instantánea creado por Microsoft y diseñado para funcionar en PC con Windows o en dispositivos móviles con Windows Phone, iOS o Android, entre otros. Este cliente de mensajería instantánea formó parte del antiguo conjunto de servicios en línea llamado Windows Live desde 2005 hasta 2012, aunque conservó su denominación, el Messenger. Hasta su desaparición formó parte del paquete de software Windows Essentials. Se conectaba al servicio de red Microsoft Messenger Service. Probablemente muchos de los que estáis escuchando esto fuisteis usuarios de Messenger. Fue publicado originalmente el 22 de julio de 1999. Después fue cambiando de nombres hasta el último que, como os decía, era Windows Live Messenger. Eso fue el 13 de diciembre de 2005. Este servicio consiguió tener más de 330 millones de usuarios activos cada mes. Después hicieron una transición a Skype y esta comenzó el 15 de abril de 2013, el año en el que me voy a situar en el episodio de hoy. Aunque aún se seguía pudiendo entrar a Messenger, realmente te invitaban a instalar Skype, ya que iban a migrar un servicio a otro. El principal punto de esa transición tuvo lugar el 1 de mayo de 2013, cuando ya ningún usuario podía acceder al servicio a través de un ordenador, ya era a través de dispositivo móvil. Finalmente, a finales de octubre de 2013, Microsoft dejó de dar soporte al protocolo XMPP, que imposibilitaba a las aplicaciones usar el método de inicio de sesión de Windows Live Messenger, con lo cual dejaba de existir. Aún pasó un año más hasta que el protocolo MSNP dejó de funcionar, que sería la muerte definitiva de Messenger. Pero realmente en 2013 fue cuando empezó su declive. Increíble, un servicio con más de 330 millones de usuarios activos y que parecía que siempre iba a estar ahí, desapareció de un día para otro casi. Para los que no llegasteis a usarlo, que seguramente seáis pocos, imaginaos que ahora de repente desaparece WhatsApp. ¿Qué sería de nosotros? En el episodio de hoy recupero algunas de las cosas que me encontré en mi vuelta a ser ecléctica. Habían pasado más de 10 años desde que salí de allí y aunque mantenía el contacto más personal que profesional con muchas personas, lo cierto es que mi rol ahora era distinto. Aunque seguía siendo un proveedor de servicios, en este caso estaba más del lado del cliente. Es decir, mi labor era hacer de interlocutor entre el negocio y los proveedores correspondientes desde el lado de IT del cliente. Bueno, esa era la teoría. La realidad es que era más interlocutor entre IT y negocio, o si me apuráis, realmente lo que hacía era gestionar mails que se cruzaban entre unos y otros. Sin olvidarme, por supuesto, de poner en copia a quien correspondiera según el puesto que ocupara en el escalafón. Como he contado en episodios anteriores, aterrizo allí como consultor principal de un servicio, avalado por mis supuestos amplios conocimientos del tema y con la sospecha por parte de los gerifaltes de Tundra de este ha venido para echarnos. Algo que se encargaron de transmitir hacia abajo desde el minuto 1. Sorprendente y absurdo. Pensar que un pintamonas como yo va a hacer que se pierda un servicio con el que llevas más de 10 años es algo que cuesta que alguien pueda ni siquiera plantearse. Pero hay gente que es capaz de creerse cualquier cosa para justificar su incompetencia. ¡Zasca! Esa relación cliente-proveedor estaba más que viciada por todo el tiempo que había pasado desde sus inicios. Y como suele pasar, toda la culpa no era ni del uno ni del otro. Pero como suele pasar también, quien suele tener la sartén por el mango es el cliente. Y lo único que estaban haciendo por aquel entonces era buscar la receta que les permitiera terminar con aquel desaguisado. Y nosotros, o yo si lo personalizo, no éramos nada más que un ingrediente más en aquel caldo de cultivo, pero sin ningún tipo de relevancia. Además, toda aquella guerra no iba conmigo. Yo iba allí a hacer un trabajo, no a luchar contra nadie, aunque me viera en medio de alguna que otra batalla en la que tenía muy claro cuál era mi bando, el del sentido común.
Recuerdo una de las primeras reuniones que tuve en la que conocí al responsable del servicio en el área de HR por aquel entonces de Tundra. Vamos a llamarle Juanín. Era una persona algo mayor que yo, que por lo que me contó había trabajado con otras tecnologías o productos, pero no con SAP directamente, y llevaba unos meses en ese puesto. En la reunión estábamos Volardo, por parte de IT del cliente, Juanín y yo. Y la intención de la misma era aclarar cuál iba a ser mi rol dentro de la estructura que tenían montada. Desde el minuto 1, la actitud de Volardo fue algo amenazante, transmitiendo mensajes del tipo «ya no vais a poder hacer lo que os dé la gana, porque Antonio sabe de qué va todo esto». Eso no era algo que me ayudara especialmente, pero no pasa nada. Yo no iba allí a hacer amigos, y tampoco es que me importe mucho trabajar con cierta tensión. Lo que no me gustó tanto es que la forma de dirigirse a Juanín, no recuerdo si en esa reunión o en alguna más adelante, empezó a ser un poco despectiva, llegándole a decir en un momento dado «tú cállate, porque de esto no tienes ni puta idea». Con independencia de que eso fuera cierto o no, yo por aquel no tenía elementos de juicio para valorarlo, las cosas se pueden decir de otra forma. Pero los años de desgaste de la relación entre las empresas y la forma de decir las cosas de cada uno llevaban a este tipo de situaciones, que para mí no tenían mucho sentido. No es necesario faltarle el respeto a nadie para poner de manifiesto sus carencias, al igual que no es necesario levantar la voz para imponer tu opinión. Es más, si lo haces así, desde mi punto de vista, tus argumentos pierden fuerza. Era cierto que el puesto a Juanín le venía grande, pero el problema no era suyo, y probablemente el mayor damnificado por ello era él. Pero atacándole directamente no ibas a solucionar nada. La solución estaba más arriba, en los responsables de haberle puesto ahí sin tener las competencias suficientes. Había la opción de hablar con quien correspondiera y manifestar tu disconformidad con el servicio para que asignaran a otra persona, como así hicieron. Era lo mejor para el servicio y sobre todo para el propio Juanín. Para sustituir a Juanín se incorporó temporalmente alguien a quien conocía de mi primera etapa por allí, con el que había trabajado directamente y del que hablé en el episodio 38, que no se corresponde con aquella etapa exactamente, sino con uno de los mix que hice en verano. Víctor. Víctor, como dije en su momento, era buen tío y buena gente. Pero como dije en aquel episodio cuando me reencontré con él tras unos años desde nuestro primer contacto, ante una respuesta que me dio, os digo literalmente en ese episodio. Al ver lo que me respondió, no me quedó ninguna duda sobre su capacidad para ser jefe. Su progresión podía ser infinita con esa actitud que tenía. Lo que le fallaba es que, en el fondo, era buena persona. Y allí estábamos de nuevo. Habían vuelto a pasar unos años, su empresa había sido adquirida por Tundra hacía unos años y él había ido resistiendo a las típicas salidas que se dan en ese tipo de movimientos. Era un poco más jefe, lo cual suele implicar, sobre todo en ciertas consultoras, vivir un poco alejado de la realidad y ni te cuento de la máquina. Nuestra relación era cordial, pero los dos sabíamos el papel que nos tocaba jugar. El mío era preservar los intereses del cliente dentro del sentido común y el suyo era sacar la mayor rentabilidad posible para su empresa. Para él lo del sentido común era algo más secundario. Voy a poner un ejemplo concreto. En un momento dado nos tocó negociar la valoración de un mini proyecto dentro del servicio. Yo tenía claro lo que queríamos hacer y podía valorar el esfuerzo necesario, ya que seguía, y sigo estando, cerca de la máquina. Algo que, por cierto, algunos ven como un atraso y yo lo veo fundamental. El caso es que si yo estimaba que el tiempo de desarrollo podían ser unas 500 horas, Víctor llegó a negociar con una cifra cercana a las 3000. What the fuck? Yo le miré y le dije, empezamos mal. Partamos de que nunca he creído mucho en las estimaciones y que, por otro lado, entiendo que es necesario hacerlas para tener un orden de magnitud. Pero no hay una metodología que te dé la cifra exacta. Todas tienen sus fallos y eso es así. La más fiable para mí siempre ha sido el conocimiento y las experiencias previas. Ese histórico que puedo tener en la mochila me va a permitir hacer una estimación más exacta la próxima vez que me enfrente a problemas parecidos. Pero claro, siempre hay una primera vez. Eso sí, si no tengo claro lo que quiero, si no conozco la herramienta, la tecnología o el proceso y no he hecho nunca nada parecido, difícilmente voy a hacer una estimación medianamente realista. Así que me veré obligado a hacer una estimación
en base a lo que me quiero llevar o el presupuesto que tenga el cliente. Por supuesto, nunca hay verdades absolutas y las cosas se pueden complicar. Que yo pensara que podían ser 500 horas no quería decir que tuvieran que ser 500 horas, por supuesto. Podría haber un margen, hasta del 100% si te pones. Es decir, yo podría incluso reconocerte el doble de esfuerzo porque no tienes por qué tener todos los conocimientos, porque hay imprevistos, etc. Pero querer clavarme 6 veces más de lo estimado... No, hija, no. Él argumentaba que, entre otras cosas, habían salido perjudicados en otras ocasiones, que no era justo, que yo no aplicaba bien la metodología de valoración que teníamos pactada, etc. Yo le intenté detallar a alto nivel por qué había hecho esa estimación y de dónde salía cada cosa. Pero eso era algo que a él no le interesaba porque se quedaba sin argumentos. A ver, yo puedo entender la postura del proveedor y de hecho me consta, como hay muchos clientes que bajo el paraguas de un precio cerrado intentan meter ahí requisitos de los que jamás se han hablado, pero ese no era el caso. Aún así, no tengo problema en darte un margen de seguridad. Incluso me podría solidarizar con el espíritu del proveedor maltratado y decir, joder, es que es verdad, los clientes son unos sinvergüenzas, toma, tus 3.000 horas. Pero no lo hice, y no porque en este caso a mí me pagara el cliente, sino por lo de siempre, por sentido común. Simple cuestión de honestidad. Yo estoy ahí no para racanearle hasta el último euro al proveedor, sino para que lo que me cobres sea algo razonable en base a lo que te he pedido. Este tipo de negociaciones eran las que llevaban haciendo entre ellos años en esa viciada relación, pero yo no iba a entrar en ese juego. Ya he comentado alguna vez que a mí el tema del regateo no me va ni en mi vida personal ni en mi vida profesional. A veces presento una oferta y me dice, uy, es que sois muy caros. Y mi respuesta suele ser, no lo creo. Y si quieres, danos la oportunidad de demostrártelo. Y los que se arriesgan nos suelen dar la razón. Por eso le puedo decir, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Además, en aquella oportunidad en concreto, yo jugaba con una baza que Víctor no conocía y que por supuesto no utilicé. Yo sabía exactamente el esfuerzo que les había supuesto desarrollar aquello. 700 horas. Y eso no era ninguna estimación. Eso era algo que me había reconocido quien lo había hecho. Algo que por supuesto no iba a utilizar para negociar, ya que la confianza para mí está por encima de todo. Aún así yo seguía dispuesto a reconocerles 1.000 horas, pero él seguía enrocado en su cifra inicial. Y además me añadía, y no estamos metiendo todo el tiempo que hemos dedicado. Y yo le dije que con esa actitud no íbamos a llegar a ningún sitio. Y es que el problema muchas veces es ese, la actitud. Yo no iba de no te voy a pagar ni un euro más de lo que yo pienso o estoy aquí para putearos. Pero por respeto a mi trabajo no podía permitir escuchar semejantes sandeces. Así que creo recordar que el tema se tuvo que elevar a nuestros mayores y entre ellos aplicarían no sé qué fórmula mágica y llegaron al acuerdo correspondiente, que puede que estuviera cerca de las 2.000 horas, aunque yo digo que no lo recuerdo. Para Víctor, eso fue una pequeña victoria moral, ya que estaba más cerca de sus 3.000 horas que de mis 500. Y para mí, un ejemplo más de lo absurdo de todas esas técnicas que te llevan a pagar casi 3 veces más por algo de lo que deberías haber pagado. Sin tener en cuenta el coste de mi servicio, el cual se suponía que era para velar por los intereses del cliente, pero que tenía que trabajar bajo una serie de normas que muchas veces carecían de sentido. En cualquier caso, yo seguía teniendo claro mi intención allí, intentar aplicar el sentido común. Recuerdo otro caso con otro personaje que ya ha aparecido por aquí, Víctor Leches. Este era un técnico, por lo que tenía más conocimiento técnico que el otro Víctor. Joder, me he dado cuenta que ahora hay 2 Víctor, porque es que al final esto de invertirse en los nombres es un follón. Y aunque llevo control, pues algunos veo que al final se repiten. Bueno, menos mal que tenemos el apellido. El caso es que Víctor Leches tenía que resolver una incidencia y me dice que le va a llevar 20 horas hacer el desarrollo correspondiente. Ante eso yo tenía 2 opciones. Decirle que ok, que muy bien, y después dejarle en evidencia, o llamarle por teléfono y explicarle que lo que le habían pedido se podía hacer activando una opción en la configuración. La diferencia eran 20 horas frente a 2 minutos.
Os podéis imaginar la opción que elegí. El tío me dio las gracias y me dijo que no conocía esa opción. Y yo le dije, por supuesto, no pasa nada, no hay nadie que lo conozca todo. Otro día me enseñarás tú otra cosa. Yo no tenía la necesidad de mostrar nada a nadie ni de quedar por encima de nadie. Mi intención y mi actitud en todo momento era la de intentar ayudar, aunque muchos no quisieran o no supieran verlo. Otros sí, sobre todo la gente de, entre comillas, abajo, los que se pelean con los problemas de verdad. Esos agradecían mi labor, aunque también tendríamos alguna diferencia, pero a medida que iba subiendo por el escalafón, la desconfianza iba creciendo. Es lo que tiene la inseguridad y el desconocimiento. ¡Zasca! Al hilo de esto último, recuerdo también que al poco tiempo, Víctor, el otro, el de las 3000 horas, fue invitado a salir del cliente por discrepancias varias. Y se incorporó otra persona. En este caso era una mujer, vamos a llamarla Natividad. Yo no la conocía de nada, pero en las primeras reuniones la cosa apuntaba a maneras. Durante el periodo de transición venían los dos a las reuniones, Víctor y ella, a discutir lo que tocara en cada momento. Todos, los tres, habíamos sido monjes antes que frailes, es decir, habíamos sido consultores, habíamos hecho proyectos, etc. Yo además había impartido mucha formación a lo largo de los últimos años y seguí haciéndolo y sigo haciéndolo, por lo que los conceptos los tenía la mayoría más que claros. Ellos cada vez hacían más temas de gestión, como en toda, entre comillas, buena consultora que se precie, con lo que la máquina les iba quedando algo más alejada. Bien, pues recuerdo una reunión en concreto en la que estuvieron intentando explicarme la relación entre un objeto P y la posición, objeto S, durante más de media hora. A ver, para los que no sois de SAP HR o ni siquiera de SAP, era como si hubieran estado explicándole a alguien que sabe hacer logaritmos neperianos e integrales de cabeza cómo se suma. Yo les miraba y no daba crédito. Así que les miré y les dije, ¿os dais cuenta que lleváis media hora intentando explicarme a mí cómo funciona la integración entre PA y PD? Si la cosa empieza así, creo que tendré que llamar a casa para avisar de que hoy no voy a cenar. La cosa con Natividad tampoco empezaba bien, desde luego. Y con esto no quiero decir que yo fuera el más listo del mundo mundial, simplemente creo que es importante saber siempre a quién tienes enfrente y hablar de lo que sabes y saber de lo que hablas. No hay por qué ser maleducado, ni intentar engañar, ni dejar a nadie en evidencia para hacer bien tu trabajo. Porque por mucho que en un momento dado tú pienses que estás en una situación de dominio y que lo tienes todo controlado, de repente aparecen nuevas circunstancias que cambian las reglas de todo. Yo eso lo he tenido claro siempre y lo sigo teniendo. Pero sí me he ido encontrando por ahí algunos que se creían el Messenger de la consultoría. Y los mensajes con los que me voy a quedar de estas experiencias del pasado van a ser estos tres. 1. No trates a los demás como no te gustaría que te trataran a ti. 2. No traiciones la confianza de nadie para ganar una mano. Sé más listo y puede que al final ganes la partida. Y 3. Intenta no hablar más de la cuenta. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, 1 hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escuchará cuando le dé la gana. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios, así como en la mayoría de plataformas de podcasting tipo Spotify, iVoox, Apple, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal a ancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.